acá. Vení pues Natu. Vení Natu. Ya Toma se asiento. durmió el gordito. Se durmió porque tomó la lechita de su mamá. Desayunó. Desayunó Me encanta. todito. Permiso, yo no puedo faltar a esta entrevista. La gente que no, obviamente no ve detrás de cámara, nosotros le contamos que mientras hace más o menos media horita, él se tomó su tiempo, estaba tomando la lechita de su mami, un lado, después el otro, y ahora plácidamente ya Está durmiendo como un bebé, ¿Qué mira. una horita? ¿Qué media horita? Una hora por ahí no dejaba, lo soltaba la tetita de su mamá. No, mi vida. Hola tío, ¿quién me va a cambiar el pañal? Él se llama Irán. Irán Gonzalo se llama. Irán Gonzalo. Irán Pero Gonzalo. le dicen Tiki, más conocido como Tiki. Ah, ya tiene apodo Tiki. Siempre. Tiki. Viste, mami, le despertá. ¿Sabes por qué se despertó? Mi amor. Porque fueron 45 minutos, no fue una hora, mamá. Ah, ¿Entendés? sí, claro, falta 15 minutos Falta para que 15 me minutos, quedo. mi amor. Tu primer baby, Mi Tamara. primer, el famoso mamá primeriza, sí, toda una experiencia es. ¿Qué tal, Y realmente es maravilloso por un lado, pero es mucho compromiso realmente. Sí. Yo antes pensaba que tener un bebé era así re chule, nada. Pero no, eso, vos te tenés que adaptar a sus tiempos. Yo antes era muy dormilona, yo quería dormir y ahora yo me adapto, pero Famoso se dice eso, ¿verdad? el Cuando viene el bebé famoso. se olvida de Ay, eso. Yo ya. quería dormir. Decía, Pero ya dormiste todo lo que tenía que dormir. ya Claro, y está. aparte la naturaleza es tan sabia que cuando vos estás embarazada tenés tanto sueño que dormís. El famoso te dicen dormí que todo porque después ya no vas a dormir. te dicen. Y cierto. El tema, claro, sos una persona conocida, el tema de tu embarazo nosotros lo vivíamos a través del Facebook, ¿verdad? Todos los detalles, las fotos también de lo que era el gordito dentro de la pancita. Y es lindo, ¿verdad? Es lindo de repente ver, nosotros que te vimos siempre, ¿verdad? Bueno, actuando y ese proceso que de repente es público por lo que es tu condición también. Algunos inconvenientes que llegaste a tener en el embarazo que También con algún que otro doctor, mejor nomás no comentar. ¿A qué? Le vamos a Ya mandar al pasó ya frente. la mala racha en ese momento, las hormonas y todo eso también me pusieron mal y salí Claro. a decir, ¿verdad? Lo que Claro. pasa es que es un momento tan sensible, tan especial que vive la Totalmente. mujer, que en ocasiones la mujer también quiere sentirse comprendida. Y por supuesto, ¿quién más que, digamos, las personas que están trabajando o que te están rodeando en ese momento, que te están atendiendo y que van a acompañarte en todo ese proceso? Uno espera también cierta comprensión. Y por ¿verdad? sobre todo que te traten bien, porque uno cuando está embarazada está con las hormonas, que, Sí. que lloras, que reís, que querés que todo el mundo también te esté ahí atento a vos. Ahora, antes era yo la atención y ahora el centro de Ahora ya. atención es él. Yo quería decirle al señor director que hay una persona más que tiene que poncharle, ¿verdad? Con las cámaras, pues está despierto ya Irán, así que está también ahí bueno. robando cámaras. Ahí Mira cómo te lo mira. que está es. escuchando. ¿Sabes lo qué que le decimos. dice? No, mamá no mienta. ¿Viste que si quiere decir que se despierta a la madrugada y cosas así? Tiene el beso de su mamá acá que le estaba besando. No hay nada mejor que le gusta a los bebés, unos cuantos besitos por todo su cuerpito. ¿Qué tal duerme a la madrugada? ¿Ya duerme un Y poquito? al comienzo no dormía, pero ahora ya, hoy por ejemplo me regaló por Reyes 5 horas durmió. De Tiene seguido, cólico. ¿verdad? 5 horas de seguido. un Tiene récord. cólico. A veces le da su cólico en Navidad, lo que no durmió porque tenía cólicos, pero ahora ya se le está pasando. Mi vida. Gasecito, lo que de repente tira y ¡ay! que grita. Ay, mi vida. Tiene 3 meses. Y ahora Va el a viernes cumplir. cumple 3 meses. Chiquito. Y te cuento que él hizo 2 obras de teatro y una película, estando dentro de la panza. A la Ah, pucha. mira, pues, sí. Con razón entramos al Ya aire y se tiene, despertó. no, ya Claro. tiene Sin problema. currículum ya. entonces. Artista ya es, mira, porque Ay. ahora su primera entrevista acá en Con Buena Onda ya es. Me en el teatro ya. Mi amor. Y los reyes Piuta le vinieron. Le vinieron ¿En muchos serio? reyes tíos, porque todos sus tíos vinieron a poner así sus regalitos, ¿verdad, Ah, papi? muy bien. Qué gusto. Ahí tenemos otro. ¿Cuánto tenía ahí el gordo? Ahí nació. Ahí nació recién. Días. No, Horas. recién nació en el sanatorio. Ahí es en Año Nuevo, se puso su smoking. Smoking, mira la voz. Smoking. Te digo que 1 hora le duró porque después ya se sentía medio empaquetado, ya no le gustaba. Eso es normal. Eso Ahí tengo en Navidad, la previa cuando se estaba preparando. ¿Qué tal tu parto, Tami? Bueno, te cuento que yo tuve 2 partos ahí, mi ginecólogo. A ver, ¿cómo es eso? Porque yo rompí bolsa a las 12:30 de la noche, él es de madrugada, ¿verdad? Rompí bolsa y después llegué al sanatorio, ya tenía 2 de dilatación. En 3 horas por ahí ya tenía 10 de dilatación. Madre santa. Rapidísimo todo, él ya quería salir ya, ¿verdad? Después sí que hice 2 horas de puje, contracciones, ¿verdad?
ya se le veía su cabellito, su cabecita, pero él se puso así, tipo Saiyajin, tipo, así se puso. Tipo Super Saiyajin. Ah, con la, claro, con la manito. Entonces no pudo salir, lloré, adiós. Y al final tuviste Cesárea. Ah, mira, ocho. Claro, Y él porque lo- fíjate, Estaba en o sea, pleno vos trabajo de tenías parto y la toda la dilatación, condición todo. para que Todo. nazca normal, Todo. porque dilatación de ella es Todo. salida. Claro. Encima yo lloraba y le decía al doctor, yo estoy haciendo mal. No, Tamara, vos estás haciendo súper bien. Tu bebé nomás está en una posición medio rara, ¿verdad? Después cuando estaba Mira la necesaria, cara. ya Tiene que lloré poner tu la bebé, cara no porque quiero cuando ella salir. dice eso, él pone unas caras así de... Me mira él. ¿Y a qué hora finalmente nació? A las 6:05. O sea, toda la madrugada fue trabajo para que venga. Totalmente trabajo, puro trabajo, amigo. Qué gusto. Pero ahora al verle todos los días y decirle buen día, hoy me recibió una sonrisa. Buen día, mi Reyes, pues, amor. claro. Se Todos los ríe. niños hoy te reciben con una sonrisa. Es que él sabía que había el regalo de los tíos. Qué capo, Entonces, qué para que capo. mami ya le abra todo y le ponga, es para que él vea. Entonces ya está. Te Mami, hoy cambia, me te río. cambia la vida, Me Tamara. cambió la vida, me hizo más disciplinada, más detallista, porque yo antes ni ahí era detallista con mi imagen, con nada, pero ahora sí cada cosa que tiene que combinar, que esto con lo otro. ¿Y los proyectos qué tal? Ahora ya sos mamá hace poquito, pero de acá en adelante, ¿cuáles son tus proyectos? Y mira, ahora yo estoy comenzando con un curso que estoy dando, yo doy capacitaciones empresariales y también hace poco le tuve que dejar 2 días por ahí porque, 2 días y después me iba a darle mamar y esas cosas porque tenía capacitaciones y ahora estoy haciendo uno que se llama Aprender a hablar en público. Para todas las personas aquellas que tienen ese pánico escénico y no pueden hablar o el miedo no les deja hablar. Hay muchas personas que por su trabajo tienen que dirigirse a un Yo grupo voy de a- gente y Voy a de mandar a repente mi no puede. marido junto a vos, entonces él tiene un... En serio, vos sabés que él hay gente y se queda aquí. En serio tiene problemas de verdad, Sí. porque él así, tú a tú y grupo Es amigos que en tiene realidad problemas. todos tenemos problemas, porque yo siempre le digo a mis alumnos, ¿quién no tiene problema para hablar? O ese famoso que te da todo así. El corazón pereré. El corazón pereré. Claro. Pero lo importante es saber maquillar con las técnicas que le vamos a dar en el curso, ¿verdad? Y es un curso personalizado sin límite de edad. Pueden hacer niños, adultos, Qué ¿verdad? Puedes dar tu Bueno. número de teléfono También porque para yo que creo que hay llamen, mucha sí. gente Tiramos que, el chivo que ya. mira. A ver, A ver, ¿qué tú te pueden llamar? Es 0981-358-106. Mira un Espera poco. que repetirle que mi marido está viendo el programa. ¿Cuál es el Lento. número? Anota que 0981-358-106. ¿Qué es esa foto que estábamos viendo? en Esa es imágenes? una obra de teatro que papi, así vos. Déjame hablar en mi momento, así vos. No me robes Así, cámara. después hablamos. Esa es una obra que hicimos con Nelson de Santaní que se llama La única rubia soy yo, con Lali González, Marlene Sautú, Ete Mendoquino, Ede Colinas, que éramos las rubias. Qué bueno. ¿Y alguna película en puerta que vas a participar? Esa es la obra que hice cuando estaba embarazada de Tiki, tenía 3 meses por ahí. Y era todo en guaraní, procesado del 70 se llamaba. Ah, Qué qué lindo. Todo en guaraní. Y era un drama. O sea que él así hizo drama, hizo comedia también. Esos son sus tíos Paya Sonrisa, porque dirijo también un voluntariado, se llama Paya Sonrisa Voluntario Paraguay. Estos son los que van a los hospitales, A ¿verdad? llevar la terapia y Sí. la risa, sí, exactamente. Y le aman a Tiki, se van y le visitan. Y Luna de Cigarros también tuvo una participación ahí con Tiki adentro, que creo que tenía 3 Ah, esa es la meses. película que hizo el Tiki Tiki entonces. ya hizo esa película. Todavía no vio a su mamá en el cine, pero hizo ya. todavía tuve no tiempo viste, de ir. Tico. No tuve tiempo, pero esperemos este año poder hacer una película, pero ya con Tiki en brazos. Qué Ya, o sea, hay bueno. proyectos de película también entonces. Hay de repente que te dicen los directores, tengo una película en puerta y vamos a ver y todo eso, pero un llamado a los directores que con Tiki ya quiere hacer una película. Me encanta. Está viviendo un lindo momento el teatro Un y lindo las momento. artes escénicas y todo lo que tiene que ver la producción audiovisual también en Paraguay. Tiki te dijo, sí, te dijo, sí. Sí, totalmente. Ahora la gente como que se va más al teatro, también después de lo de... Creo que comenzó con Libertad, después ya fue Sí. Siete Cajas, que le dio un gran empuje al cine, después ahora con Luna de Cigarra, y todos ya se están animando también, gente joven que se está animando a La gente que hacer. estudia. También. ya digamos que se abrió un camino ahí. Sí, ¿Vos sí. qué preferís de todo lo que llegaste a hacer? Vos llegaste a hacer ficción acá, Sí. hiciste cine, teatro, sos Yo profe te voy a también en decir su varios respuesta. aspectos.
Teatro. A ver si me da acierto, miedo. teatro. Teatro me da miedo, ¿no? Y en realidad que teatro es como que yo nací en el teatro, ¿verdad? Y es una emoción diferente. Me encanta sentir el calor del público, cuando se ríe, cuando llora, sentir ese contacto directo. Pero viste que en la televisión de repente, al salir afuera vos te das cuenta si es que le llegó o no le llegó, ¿verdad? Sí. Ahí en el Pero el momento. teatro es en el momento, ¿verdad? Pero todo tiene su magia, ¿verdad? Cada Claro. cosa que uno hace. Ahora, por ejemplo, voy a hacer un programa de maternidad, ¿verdad, Tiki? Se nota ya como es la relación, porque cualquier cosa ya le dice, ¿verdad? Sí, ¿verdad? mi amor. Sí. Nosotros tenemos nuestro propio programa en casa. Salgo corriendo si por ahí le dice, sí, mamá. Nada. Ya, ya, me dice, ya. Mi vida, Sí. qué gusto. Muchas gracias por Bueno. la visita. Ay, gracias a También. ustedes. Te vemos ¿qué? muy bien. Y la Tamara. primera entrevista también del Gordo. De Tiki, Nosotros tuvimos la de Tiki. exclusiva de Sí, tenerlo al Tiki. claro. Cuando sea grande y ustedes ya sean viejitos, él va a decir. Acá, el tema es que los años van a pasar, pero nos vamos a ver todos iguales. Hay temas que no hay que tocar en este programa Nosotros con salimos de buena acá y nos onda. metemos en una heladera. Y nos salimos de ahí. Después vamos a empezar buena onda y salimos otra vez. Y venimos después te acá. paso Nuestro número de mi cirujano, patriarca, así. nuestro patriarca es Walt Disney. Ah, sí. Bueno, muchas gracias también, corazón. Gracias a ustedes y gracias porque le hicieron feliz el día de Reyes Magos también, ¿verdad, Tiki? Precioso. Es más, hablando... Clap along